qué le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti? Porque si Pedro hubiese ido, caminado donde estaba el Señor, llega donde el Señor, ¿para qué? Para venir los dos juntos caminando de vuelta al barco. Entonces me puse a investigar, Pedro estaba loco, pero descubrí que en realidad, vamos a suponer que este es el barco, ¿correcto? Este es el barco. El Señor no venía caminando hacia el barco, sino paralelo al barco. O sea, el barco iba hacia allá y Jesús empezaba a caminar hacia allá. Entonces cuando Pedro lo ve, le dice, si eres tú, manda que vaya a ti. ¿Qué quiere decir? Jesús le dijo, ven, porque Pedro quería caminar con el Señor. Todo lo que tú le digas a Dios, que sea de avance, que sea de expansión, el Señor te dará el ok. Nunca le preguntes a Dios si crecer es su voluntad. Crecer siempre es su voluntad. Entonces le dice, si eres tú, yo quiero ser como tú. Yo quiero avanzar contigo, yo quiero estar contigo. Si esta barca no me sirve, yo quiero caminar contigo. Y el Señor le dijo, ven. Cada vez que tú imitas al Señor, el Señor siempre te va a bendecir y te va a probar. ¿Sabes por qué dijeron que era un fantasma? Porque Él brillaba. Jesús se transfiguró en el monte, pero también se transfiguró en la noche. Porque si era de noche, ¿cómo dijeron que era un fantasma? Si no se veía nada. Porque Él estaba brillando. En medio de tu peor noche, el Señor va a brillar. Vas a pensar que es un fantasma, pero es el Señor. Que está pasando paralelamente, está viviendo lo mismo que tú estás viviendo, para darte ánimo de que si Él llega a la otra orilla, tú también vas a llegar. ¿Por qué? Porque los discípulos vivieron esa tormenta. Todos los discípulos estaban acostumbrados a la tormenta, ¿sí o no? Los discípulos pescadores eran pescadores profesionales. Ahora, Pedro, antes de conocer al Señor, ¿había vivido tormentas como pescador? Y ahora que tenía al Señor, ¿vivía tormenta? Entonces, ¿para qué sirve seguir al Señor? Si antes de conocer al Señor tenía tormenta, ahora con el Señor tiene tormenta. ¿Para qué rayos sirve seguir al Señor? Si antes de conocer a Cristo tenías deuda y ahora que conoces al Señor tienes deuda, ¿para qué sirve el Señor? ¿Cuántos se preguntaron eso? Si antes de conocer al Señor estaba enfermo y ahora que conoce al Señor sigue enfermo. Si antes quería matar a tu esposa y ahora la sigue queriendo matar. ¿Cuál es la diferencia? Si antes Pedro tenía tormentas, ahora con el Señor tiene tormentas. ¿Cuál era la diferencia? ¿Sabe cuál era la diferencia? Que cuando un barco salía y recibía una tormenta, era obligatorio volver al punto de origen. Pero ahora con Cristo, ¿cuál es la diferencia? Que no vuelves para atrás, ahora vas hacia donde Dios te dijo. Esa es la diferencia. Tenemos pruebas, tenemos tormenta, tenemos crisis, tenemos lucha. La diferencia es que ahora no nos vamos a suicidar, no nos vamos a drogar, no nos vamos a emborrachar, vamos a seguir adelante porque Él va a caminar paralelamente a nosotros para darnos el ejemplo de que podemos caminar sobre las aguas como Él. Todo lo que Él hace, lo hace para nosotros y por nosotros. Tienes que saber que en medio de lo peor de tu noche, el Señor vendrá por ti. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor por eso? Amén. Levantá la mano al cielo y decí conmigo, ven. Significa, segunda cosa, no importa que me hunda, Él me levantará otra vez. No importa que te equivoques. No le tengas miedo a equivocarte. Pedro le dijo, si eres tú, manda que vaya a ti. Pedro salió, hizo 2 pasos. Cuando vio el viento, dijo, ¿qué hago sobre las aguas? Lo pensó, sobre las aguas no se puede, se hundió, se mojó. Ya estaba mojado por la tormenta, ahora se mojó para abajo. Y el Señor lo levantó y le dijo, hombre, Jesús no lo reprendió, no es como los otros, hombre de poca fe. Jesús lo que le dijo es, hombre de fe corta, de corta duración. O sea, te duró 2 pasos. Entonces lo levantó y lo puso en el barco. Es mejor que te mojes, que te quedes seco en el barco. Es mejor que lo intentes a que sea un homosexual en el barco seco. Tienes que hacer tu negocio, tienes que salir de tu crisis, tienes que arriesgarte. Anímate. Si Dios te dio un sueño, pide el préstamo, planifícalo y hazlo. No te quedes en el barco, porque es mejor que te hundas, el Señor te va a levantar, que te quedes seco mirando cómo otros caminan. ¿Me está entendiendo? Cuando nosotros hicimos el primer evento en el estadio más grande de Buenos Aires,
Lo hicimos porque mi esposa me empujó, Alejandra me motivó. Ella dijo, vamos a hacerlo, lo vamos a llenar, vamos a bautizar los miles, vamos a hacerlo. Y yo tenía duda. No, y no sé, y no qué, pero lo hicimos. Y entonces después me entusiasmé, ya me motivé y lo hicimos 3 días más. Tienes que salir del barco y animarte a hacer lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer. Hazlo. Ahora, cuando Pedro se hundió, le dijo fe de corta duración, lo que le estaba diciendo es, Pedro, hoy caminas 2 pasos, pero yo te voy a seguir entrenando para que tu fe dure más. Hoy tu fe te puede durar una reunión. Vienes acá, grita un poco, zapatea, la fe te dura lo que dura la reunión. Cuando sales de aquí, la crisis, se viene el fin del mundo, el anticristo. Me duró 2 horas la fe. Así que no te rías de Pedro, porque nosotros somos peores. A algunos no le dura ni la reunión la fe. No le dura nada, ni una canción le dura la fe. Le duró nada, pero el Señor le dijo, tranquilo, yo te voy a entrenar. Cuando Lucas escriba el libro de los Hechos, tú vas a abrir el cielo, vas a tener un avivamiento y la fe te va a durar 24 horas todos los días de la semana durante toda tu vida. Hoy tu fe dura poco, mañana va a durar mucho, mañana va a durar más y pasado va a durar más hasta que te dure siempre. Dice que el Señor lo levantó y cuando entraron al barco se calmó la tormenta. Ahora fíjate, Jesús, ¿por qué cuando Pedro se hundía no le dijo a la tormenta, cállate? Porque a otra tormenta le había ordenado que se calle. Porque ahora Jesús no necesitaba ordenar eso, ahora la iba a calmar con Pedro. Mira, nunca te rías de un hombre que se hunde, porque ese será el que va a traer paz a tu barco. Porque para Dios es más valioso alguien que se arriesga y que lo intenta, que el que se queda seco en el barco. Tienes que arriesgar. Ponerle la mano en el hombro de al lado y decirle, jugate por el Señor. Vamos. Amén. Gloria a Dios. Fíjate, cuando la Biblia dice, tú y tu casa serán salvos, tú y tu casa, ¿qué significa eso? ¿Te acuerdas cuando el carcelero se va a matar? Y Pablo le dice, no te mates, ¿tú qué tengo que hacer para salvar? El carcelero le dice, ¿qué tengo que hacer para salvarme de esta? Porque lo iban a matar al carcelero. Entonces Pablo le dice, vas a ser, ¿crees Jesús? Será salvo tú y tu casa. Tu casa es tu familia y tu casa es tu trabajo. Porque en la antigüedad se trabajaba en la casa. Jesús trabajaba en la casa. El oficio se enseñaba en la casa y se heredaba de padre a hijo, nieto, etc. Cuando la Biblia dice que tu casa será bendecida, no solamente es tu gente, sino también tu trabajo. Tu lugar de expansión, tienes que saber, tienes que moverte, tienes que salir del barco, tienes que animarte. Aunque sea camina un paso, pero por lo menos ¿quién le quita a Pedro que camina un pasito? ¿Sí o no? ¿Ve? Entonces tienes que arriesgarte porque el Señor te va a desafiar a más. Así que ponle la mano en el hombro al de al lado y decirle, salí del barquito, por favor. Amén.